Hola, mi nombre es Vicentín Agustín y hoy le voy a hablar sobre el proceso de formación del suelo. Bueno, el proceso de formación del suelo es la meteorización o descomposición de la roca madre que se da gracias a factores o agentes climáticos, que por un lado lo que hacen es dividir físicamente sus componentes y por otro lado alterar químicamente los constituyentes mineralógicos de esa roca. Bueno, el primer paso para la formación del suelo, como ya les dije, es la meteorización y descomposición de la roca. Y esto se da a varios factores que pueden ser físicos, químicos y biológicos. Bueno, el primer factor que actúa en el proceso de descomposición de la roca es el factor físico, que sería el cambio de temperatura, lo que provoca que se forman grietas en la roca y a partir de allí forma parte otro factor que sería el factor químico, que sería la acción del agua. Por ejemplo, la lluvia, el agua de la lluvia infiltra sobre esas grietas que se formaron en la roca madre, acelerando el proceso de descomposición de la misma. Bueno, sobre ese material meteorizado suelen aparecer los primeros colonizadores de ese suelo, que pueden ser bacterias, musgos, líquenes, entre otros. Esos tienen la capacidad de liberar sustancias que van a alterar los constituyentes minerales de ese suelo. Además, las bacterias, musgos y líquenes enriquecen el suelo con mucha materia orgánica cuando se mueren y quedan sus restos. Bueno, cuando se tienen algunos milímetros de material meteorizado, aparecen los primeros vegetales que lo que hacen es, además de enriquecer aún más en materia orgánica el suelo, con sus raíces que entran sobre las grietas que se formaron en la roca y aceleran el proceso de meteorización y descomposición de esta. Bueno, al final, cuando ya se tiene un suelo más profundo, suelen aparecer los vegetales de mayor tamaño, por ejemplo los árboles, perdón. Bueno, cuando ese proceso se termina, es decir, cuando cesa la formación de ese suelo, se lo denomina suelo clímax, que es cuando alcanza el desarrollo máximo. Todo ese proceso de formación del suelo se lo llama edafogénesis. Bueno, los factores que intervienen en ese proceso, como ya les dije, son factores físicos, químicos y biológicos. El primer factor físico y el más importante de ellos es el clima. El clima es el más importante debido a la temperatura y la humedad, porque a mayor temperatura y humedad hay mayor proliferación de los seres vivos, por ejemplo plantas y animales, y estos ayudan y aceleran el proceso de meteorización de la roca. Al contrario, en climas más secos y fríos, esa acción de los seres vivos disminuye y lo que hace es que tarde más el proceso de meteorización de esa roca, y lo que se logra son suelos más superficiales y menos fértiles. Las precipitaciones también alteran el proceso de meteorización de la roca, porque a mayor humedad los seres vivos se reproducen más fácilmente y su trabajo o su acción sobre el suelo eh, ayuda a meteorizar la roca. También, como le expliqué al principio, el agua de la lluvia que ingresa sobre las grietas de la roca haciendo que se descomponga. Bueno, otro factor físico que actúa en la formación del suelo es la topografía. Es muy importante porque, como podemos saber, en zonas donde hay llanuras, el agua de la lluvia infiltrará más fácil, y lo que originará suelos más profundos y fértiles. En cambio, en un lugar donde hay mucha pendiente, el agua no infiltra sobre las rocas, sino que se erosiona muy fácil, haciendo que tarde más la meteorización de la roca madre. Bueno, otro factor físico es la roca madre en sí. Bueno, la roca madre es la que
proporciona al futuro suelo o al suelo que se está formando todos los minerales, es decir, que brinda toda la fertilidad de ese suelo. Bueno, ese suelo va a depender mucho de la roca que está en descomposición, porque según la capacidad que ésta tenga de descomponerse o meteorizarse más fácil, cuanto más fácil se meteoriza, se logrará suelos más profundos, que son los suelos más fértiles, por ejemplo los suelos de las selvas tropicales, por dar un ejemplo. En cambio, una roca que no es propensa o que no tiene tanta permeabilidad, por ejemplo, que no deja ingresar el agua, va a tardar más en meteorizarse, por lo tanto generará suelos más superficiales y menos fértiles. Bueno, otro factor que influye en el proceso de formación del suelo son el factor químico, perdón. Por ejemplo, como le expliqué, la acción del agua, que el agua de la lluvia ingresa sobre las grietas que se forman, acelerando el proceso de meteorización. Y el último factor que interviene son el factor biológico, que serían los seres vivos. Dentro de los seres vivos podemos encontrar plantas, animales y el hombre. Bueno, los animales cumplen una función muy importante, que son la de proporcionar materia orgánica con sus heces y restos cuando se mueren. Además, por ejemplo, la lombriz de tierra, con su movimiento hace que tenga más oxígeno aireando ese suelo, y así prolifera, por ejemplo, el humus, que es el que descompone la materia orgánica. Por otro lado están las plantas, que como le expliqué también aportan mucha materia orgánica y con sus raíces ayudan en el proceso de descomposición de esa roca, acelerando el proceso de formación del suelo. Y por último está el hombre. El hombre influye de manera negativa y de manera positiva en el suelo. Una manera negativa es, por ejemplo, degradando, descubriendo el suelo, o sea, sacando la cubierta verde, haciendo que se erosione más fácilmente. Pero también puede colaborar de manera positiva, abonando, reforestando y eso. Otra acción del hombre es que cuando modificamos o alteramos los horizontes de los suelos, por ejemplo, cuando rastreamos o laboramos un suelo, y eso hace que el suelo quede más desnudo, y eso dificulta mucho para el suelo. Bueno, muchas gracias, eso fue todo, espero que les haya gustado, hasta pronto.